A las 2:17 de la madrugada, un barco rápido y elegante rugió sobre las olas a casi 50 nudos. No hay señal en el ice, ni luces. Era solo un susurro en el radar. Un fantasma moviéndose en la noche. Muy arriba, un avión de vigilancia de la Guardia Costera de Estados Unidos. Seguía cada ondulación, confirmando algo que ningún pescador podía negar. Esto no era una carrera de pesca. En su terraza había paquetes de cocaína pura valorada en un valor estimado de más de $40 millones. La carga era demasiado grande, el método demasiado atrevido, las apuestas imposibles de alcanzar. Para los traficantes de cárteles, se suponía que esto iba a ser otro tránsito seguro. Su ruta era familiar, sus tácticas afinadas. Pero nunca se habían enfrentado a la precisión de la Guardia Costera estadounidense en plena persecución. Mientras el barco atravesaba la oscuridad, las advertencias chisporrotearon. Para allá. Estás entrando en aguas de interdicción estadounidense. Los ignoraron. Las advertencias se convirtieron en fuego trazador. Aún sin rendirse. Luego llegó el momento decisivo. La Guardia Costera desplegó a su equipo de élite. El fusil calibre 50 hablaba más alto que cualquier ultimátum. Cortó los motores uno a uno hasta que velocidad, desafío, margen de escape, todo perdido. ¿Qué ocurre cuando los contrabandistas creen tener caballero, velocidad y audacia de su lado, solo para encontrarse con una fuerza rigurosamente entrenada, fuertemente equipada e inflexible? Si quieres ver cómo cada paso desde el parpadeo del radar hasta el barco en llamas se desarrolló con todo detalle, estás en el lugar adecuado. Asegúrate de suscribirte a Zona de Conflicto TV porque estamos a punto de revelar exactamente lo que ocurrió cerca de la medianoche. Un avión de vigilancia HC-130J estaba barriendo el agua debajo. Sus sensores activados, ojos escaneando en busca de anomalías. El control de misión de la aeronave notó algo extraño. Un buque moviéndose a casi 50 nudos, completamente a oscuras. Sin balizas, sin redes de pesca, sin destellos de luces de cubierta, solo la silueta de algo destinado a huir de Discovery. Dentro de la cabina, los operadores pasaban por las cámaras electro-ópticas diagonal infrarrojas. 5 cuerpos aparecieron en cubierta, agachados bajo una lona. Grandes haces visibles en su contorno. Cada movimiento cuidadoso transmitía la cadena. La sala de control de operaciones a bordo del cortador Kimble se iluminó. Datos transmitidos a través del enlace 16. Velocidad, rumbo, calor del motor, rodamiento, todo transmitido al cortador y otros activos que esperaban más allá del horizonte. Los aviones HC-130J, parte de una flota que recientemente superó las 100.000 horas de vuelo en apoyo a la vigilancia de largo alcance, ya habían demostrado su valor en operaciones de contracarga. Mientras tanto, el cortador Kimble, un guardacostas de seguridad nacional de clase legendaria con base en Honolulu, había incautado más de 214 millones de cocaína durante sus patrullas en el Pacífico Oriental a principios de 2025. Estos no son números aislados. Demuestran que la aplicación marítima de Estados Unidos ya no es reactiva. Es proactivo, implacable. Mientras el bote de la Cabras atravesaba la oscuridad, el Kimble se movía en silenciosa persecución. La aeronave siguió, siguiéndola. El radar confirmó la velocidad, luego confirmó la falta de ice en la nave, la falta de respuesta a los interrogatorios electrónicos repetidos. La vista infrarroja mostró estallidos de salpicaduras mientras el agua se agitaba bajo potentes motores. Los operadores del centro de control alternaban las líneas de comunicación hacia Kimble a unidades aerotransportadas y al equipo de helicópteros que esperaba en cubierta. A partir de este momento, cada movimiento del cártel, cada intento de cambiar de rumbo, de acelerar, de esconderse, es visible para las fuerzas estadounidenses. Lo que antes era el refugio del océano se había convertido en un terreno de caza. Sin que los contrabandistas lo supieran, el límite de evasión se reducía con cada paquete de datos transmitido. La persecución ya había cambiado. El equilibrio ya no favorecía la oscuridad y la velocidad. Estaba inclinado hacia la detección, la señalización, la interdicción. La pregunta que pesaba: ¿podría esta detección aérea forzar realmente un enfrentamiento que termine en captura? Los rotores giran en la noche. Los planes en el puente se ponen en marcha.
Los oficiales del cúter Kimble no lanzaron por instinto. Cartografiaron la geometría de intercepción, calcularon márgenes de combustible y localizaron donde un rápido de 50 nudos podría intentar escaparles. Un cortador de superficie aporta resistencia y control, pero no puede volar de repente ni cortar esquinas. Así que la estrategia nunca fue fuerza bruta, sino cuestión de tiempo. Pon al activo adecuado en el lugar y momento adecuados, luego aprieta la soga hasta que los contrabandistas se queden sin opciones. Desde la cubierta de vuelo de Kimmel, un MH-65E Dolphin se elevó al cielo, llevando el contraataque más preciso de la Guardia Costera para esta amenaza exacta. Atron, el escuadrón táctico de interdicción de helicópteros. Las tripulaciones de Hitron están entrenadas para convertir la ventaja aérea en resultados quirúrgicos legales, deteniendo motores, no personas, de modo que una carrera por aguas abiertas se convierta en una caja contenida. Esa doctrina ha dado frutos repetidamente. Las interdicciones de Hatron se han convertido en una división central en la lucha marítima contra las drogas. Vista desde el aire, la persecución era diferente. El Go Fast solo podía correr recto, bloqueado en el mar, mientras que el helicóptero podía cortar esquinas, aparecer delante y colapsar los corredores de escape. Las cámaras transmitían imágenes infrarrojas. Firmas térmicas de hombres agachados bajo lonas. Spray lanzado por motores de tensión. Cada movimiento grabado y transmitido a Kimble en tiempo real. El océano, antes ancho y anónimo, se estaba estrechando en una trampa. Era la imagen clásica del gato y el ratón. Pero esta vez, el ratón llevaba cocaína por valor de más de $40 millones. A bordo de esa pequeña y rugidora nave, los contrabandistas confiaban en un solo credo, la velocidad. Habían estado contando con la noche, el impulso y la familiaridad con las rutas para superar la aplicación de la ley. Pero una vez que el helicóptero estableció su posición, esa velocidad pasó de ser un activo a una carga. El helicóptero podría tomar la esquina, aparecer delante de ellos y dejar el barco con dos malas opciones: rendirse o una carrera desesperada y llena de riesgos. Las advertencias fueron lo primero. Ruidosos, legales, públicos. Siguió fuego trazador a lo largo de la proa. Aún así, seguían en erupción. Esa negativa es lo que elimina la ambigüedad. Eso obliga a una escalada calibrada. Hitron no escala sin cuidado. La unidad entrena durante minutos así. Puntería precisa de la propulsión, uso controlado de fuego antimaterial y coordinación para permitir que los equipos de superficie aborden con seguridad. En la práctica, esa coreografía, detección aérea, contención de helicópteros, incapacidad de fuego y abordaje han convertido repetidamente las carreras rápidas en detenciones controladas. Y aumenta la capacidad de la Guardia Costera para sacar de circulación envíos multimillonarios. Las recientes patrullas Kimble, por ejemplo, han descargado enormes pasillos y han demostrado por qué las tácticas en capas funcionan en el mar. Imagina la escena. Un helicóptero cortando delante de un casco oscuro. Focos pintando la estela. Las radios chisporroteaban con órdenes. Los contrabandistas pisan el acelerador porque parar es como perderlo todo. Pero la ventaja aérea ya ha cerrado los carriles. El mar que antes los ocultaba ahora muestra cada movimiento. En esa caja que se encoge, las elecciones son contundentes. Si fueras la tripulación con millones en cubierta, acelerarías y arriesgarías todo o bajarías, ¿renunciarías a la carrera y enfrentarías la justicia? El momento que responde a esa pregunta decide no solo esta persecución, sino el mensaje enviado a cada cártel que planea otra carrera a medianoche. La noche se había intensificado cuando el helicóptero MH-65E asomó en el horizonte. Su foco tallando la oscuridad. Overcoms, el dispositivo acústico de largo alcance cobró vida. Una voz retumbó. Esta es la Guardia Costera de los Estados Unidos. Para inmediatamente. Estás entrando en aguas de interdicción. Sin respuesta. Silencio. Debajo de los botes de la cabra rugían, cortando las olas, burlándose de la orden. La tripulación del cartel creía que la oscuridad aún les protegía. Pasaron minutos. La advertencia se intensificó. La Guardia Costera disparó proyectiles trazadores a través de la proa. Rayas rojas sobre el agua negra. Señales claras, visibles y no letales para detenerse.
Sin embargo, la embarcación avanzó, la proa cortando salpicaduras, negándose a ceder. Los hombres en cubierta se agacharon. La lona se movió. No se notaba miedo visible, solo determinación. Pensaban que las fuerzas estadounidenses no arriesgarían medidas letales. En medio del océano, lejos de la vista del escrutinio público, juzgaban sus probabilidades. Noche, velocidad, impulso puro. La mentalidad del cártel en este momento revela su apuesta. La velocidad no es solo escapar. Es desafío. Cada nudo que mantienen, cada impulso, creen que Estados Unidos flaqueará, se contendrá. Asumen que las advertencias son suficientes, que el derecho internacional o la preocupación por daños colaterales restringirán cualquier ataque directo. Pero esa suposición es peligrosa. La Guardia Costera no hace suposiciones. Elabora reglas de enfrentamiento, simula para detectar incumplimientos, diseña contingencia tras contingencia. En operaciones anteriores, cuando fallaban los disparos de advertencia, la siguiente etapa era el fuego de inactivación. Por ejemplo, la Guardia Costera ha incautado embarcaciones en múltiples misiones de interdicción tras varios intentos fallidos de advertencia. Usaban disparos de desactivación solo cuando no había otro cumplimiento. Ahora la escalada parecía inevitable. Desde el helicóptero, los sensores seguían cada movimiento impulsivo. Desde el cortador hasta el helicóptero, los responsables de la toma de decisiones vieron cómo el barco rechazaba cualquier oportunidad de detenerse. El aire nocturno chisporroteaba de tensión. Pero en ese momento de máxima rebeldía, los contrabandistas cruzaron el umbral hacia el mayor peligro. Ya no era solo una persecución. Era confrontación. Habían ignorado la advertencia de LR. Habían desestimado los disparos de advertencia. Al mantener la velocidad, se habían marcado un blanco. Según las leyes que rigen la interdicción marítima, negarse a atender las advertencias otorga a las autoridades el derecho a escalar la fuerza, a inutilizar e incluso disparar a los motores. Esto es lo que el cártel no comprendió del todo. Una vez que rechazaban la obediencia, una vez que ignoraban todas las alertas, renunciaban a la ambigüedad segura. Invitaron al golpe decisivo. El silencio se instala antes de la huelga. El océano contiene la respiración. Los aviones y el guardacostas de la Guardia Costera de Estados Unidos se alinean. El francotirador Hitron agarra el cañón del fusil. No apuntan a las personas, sino a la huida. Apuntan a los motores, la propulsión, el mecanismo de vuelo sobre el agua nocturna. El barco del cártel, palpitando con energía, ahora se lanza hacia un punto de inflexión. Se avecina una decisión. A fondo o rendición. Lo que ocurre después lo cambia todo. En esa suspensión, con el fuego trazador aún brillando, con advertencias resonando en el vacío, la noche deja de ser un velo y se convierte en un foco. El peligro es más alto ahora, no por la velocidad, sino porque se han puesto en marcha consecuencias. El aire nocturno chisporroteaba de tensión cuando Hitron hizo su movimiento. Desde el helicóptero MH-65E, los artilleros prepararon un fusil pesado Barrett M107.50 calibre 50. El tipo de arma construida para el poder, no para la apariencia, sino para dejar a un recipiente sin poder. Ya no era una persecución medida en yardas o millas náuticas, sino en milisegundos y reacciones. Momentos antes, los disparos de advertencia y las órdenes no fueron escuchados. Van rápido, cruzando olas a una velocidad casi imposible, y seguían negándose a detenerse. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. El primer asalto de Barrett cortó el aire. Chocó contra el primer motor fuera borda, destrozando la carcasa de la hélice y destrozando piezas críticas. Humo y aceite, rociados. El motor dio un espasmo y luego se apagó. La proa del bote se desvió ligeramente, la estela se acortó. Ese era el motor 1. Mientras el pulso de las olas del océano golpeaba el casco y los balancines, los artilleros se fijaron en el motor 2. Otro disparo se disparó. La misma precisión. Un golpe en el colector de escape, paralizando el flujo de combustible. El motor se caló, una persiana cesó su aullido. El barco perdió más que velocidad. Perdió el equilibrio. En rápida sucesión, siguieron las locomotoras 3 y 4. Los proyectiles Barrett volaban uno tras otro,
cada uno dirigido no para imitar a la tripulación, sino para desactivar la propulsión. El diseño estructural de los buques Ghost utiliza agrupaciones de motores fuera borda tanto para redundancia como para velocidad bruta. Si eliminas uno, el barco lucha por mantenerse en rumbo. Si eliminas varios, se deteriora hasta convertirse en deriva. Menos de 60 segundos después, el bote Ghost estaba parado en el agua. La velocidad cayó de 50 nudos a 0. Las hélices se detuvieron en una forma rugiente y corriendo que cortaba las olas nocturnas. Se convirtió en una silueta silenciosa, azotada por el mar y el viento. El reflejo de la luz de la luna danzaba sobre el casco inmóvil. Un enemigo detenido no por tamaño o resistencia del casco, sino por precisión, entrenamiento y reglas diseñadas para usar la fuerza de forma responsable. Este tipo de discapacidad es el típico jitrón. Se ha acreditado oficialmente al escuadrón el uso de fuego de rifle de precisión desde el helicóptero para inutilizar el motor del buque en varias operaciones recientes de interdicción. En un caso, jitrón a bordo del Cutter, __, interceptó más de 3.600 libras de cocaína por un valor de casi $46 millones después de que un buque no cumpliente rechazara las advertencias y fuera inutilizado mediante fuerza aerotransportada. La importancia no está solo en el arma, sino en la disciplina, cada disparo contabilizado. Las tripulaciones de jitrón entrenaban durante horas para momentos como este. De pie sobre plataformas que se balancean, apuntando a motores que giran y rocían agua bajo presión que pone a prueba los nervios. La decisión de disparar a un objetivo material, no humano, refleja tanto la contención estratégica como la marcha legal en cuerda floja. El objetivo es inutilizar, no destruir, irreparablemente. Incapacitar, no masacrar. Cuando los 4 motores se quedaron en silencio, la persecución terminó. Los botes de persecución más pequeños del Cutter Kimmel se acercaron. Los equipos de abordaje se prepararon. Ya no había escape a alta velocidad. Los contrabandistas habían apostado por la velocidad, por la noche, por la ambigüedad. Pero la capacidad de jitrón convirtió esa apuesta en un fracaso. Lo crucial es que este momento mostró algo más profundo. La disposición de la Guardia Costera de Estados Unidos. Para intensificar la fuerza mediante pasos calibrados, advertencias, rastreos y desactivaciones dentro de un marco que busca minimizar daños innecesarios mientras hace cumplir la ley. Refleja tanto la seriedad moral como la operativa. El océano, que a menudo se consideraba una cobertura para los contrabandistas, se había convertido en un escenario de precisión, alcance y control decisivo. Mientras la luna subía, reflejándose en las carcasas inmóviles de los motores y en la superficie negra del mar, estaba claro que la velocidad por sí sola no gana cuando una fuerza construida para la vigilancia, la coordinación y la escalada legal ya está observando. El barco del cártel permanecía quieto. El ataque de la Guardia Costera había llegado. El océano estaba en silencio cuando la pequeña embarcación de persecución de casco rígido se deslizó junto al barco de Ghost. Los equipos de abordaje de Cutter Kimmel se inclinaron sobre las barandillas. Equipo completo para que los corazones martillen. Los 4 motores fuera borda desactivados tartamudearon. La nave, antes rugiente, flotaba por su propio impulso. 5 hombres en cubierta se quedaron paralizados. Atrapado entre la huida y la captura. El equipo de Kimmel subió a bordo. En un solo movimiento fluido, golpearon la cubierta, gritando órdenes, esposando muñecas, asegurando las manos. Sin tiroteos, sin forcejeo de embestida, solo fuerza rápida y disciplinada. Las lonas de carga estaban despegadas. Escondido debajo, miles de fardos de cocaína, sellados herméticamente, envueltos para un largo tránsito. El contrabando se transfería a barcos de pruebas, cuidadosamente registrado, marcado, cada bala pesada, cada contenedor fotografiado. La cocaína destinada a análisis de laboratorio, procesamiento, destrucción. Mientras tanto, la custodia de los 5 contrabandistas establecida bajo la ley estadounidense, escribe Miranda, transporta al cortador y luego al puerto por cargos federales. El mar a su alrededor, oscuro y frío, fue testigo de lo que las autoridades llaman una embarcación sin reclamación nacional o una embarcación apátrida. El barco no izaba bandera, no llevaba papeles.
Ese estatus permitía a la Guardia Costera tratarla como si no perteneciera a ningún estado soberano, lo que hacía posible su disposición legal. Con preocupaciones medioambientales, riesgos de navegación y riesgo de reutilización, se tomó la decisión. La embarcación fue incendiada, quemada de modo que no quedó nada recuperable. Las llamas lamían lonas, casco, maquinaria. Luego se hundió. El agua engullía la proa, la popa colapsando en madera o fibra de vidrio empapada en fuego. Solo quedaban humo, ceniza y una estela vacía bajo la luz de la luna. De vuelta en Cutter Kimble, los 5 detenidos permanecían detenidos, atónitos. La cocaína, cientos de millones en valor ilícito, fue empaquetada y asegurada para su transporte a tierra, se tomaron fotos, se escribieron informes, se construyeron expedientes, se preservó la cadena de pruebas, para que cada onza, cada pedazo pudiera sostenerse en los tribunales. Se tenían en cuenta las variables océano, clima, incendio y deriva. El coste era claro. Los cárteles pierden no solo producto, sino también credibilidad de rutas, moral de la tripulación y confianza en el paso seguro. Para Estados Unidos, esto es la victoria. Toda una operación, desde la detección, persecución, escalada, ataque de precisión hasta abordaje, funcionó. El mensaje grabado en mar y ley. La rebeldía tiene consecuencias. La velocidad no puede correr más que la coordinación. La oscuridad no puede ocultar una culpa audaz. Pero la imagen final permanece, un barco de llamas hundiéndose en la noche. El océano recuperando lo que el cártel creía que les pertenecía. Los contrabandistas están esposados. Las drogas guardadas. La nave destruida. El mar vuelve al silencio. Ahora, aquí está la pregunta que se propaga hacia afuera. Si los cárteles ven como una apuesta de más de $40 millones termina en llamas y son detenidos, ¿otros seguirán arriesgando a arrojar miles de millones al mar profundo? La persecución había terminado. Sin embargo, su eco se extendió mucho más allá del oscuro tramo del Pacífico donde comenzó. Lo que empezó como un leve susurro de radar terminó con un casco silencioso hundiéndose en el mar. Su tripulación detenido y millones de dólares en contrabando destruidos. Para la Guardia Costera de Estados Unidos, esto no fue solo otro arresto más. Fue un recordatorio vívido de lo que la persistencia, el entrenamiento y la tecnología en capas pueden lograr en un teatro donde el enemigo cree que la velocidad y el secreto son suficientes. En los últimos años, este tipo de operaciones se han multiplicado. Equipos de la Guardia Costera que patrullan el Pacífico han tomado registros de registros. Solo en 2025, los cortadores descargaron cocaína y marihuana por valor de más de $517 millones interceptadas durante despliegues de varios meses. Cada interdicción representa no solo las drogas que se mantienen fuera de las calles estadounidenses, sino también la prueba de que redes basadas en el miedo y el beneficio pueden ser perforadas por la vigilancia. La interceptación de esta nave Ghost encaja en ese panorama más amplio, mostrando que ninguna ruta, por familiar que sea para los cárteles, es realmente segura. Lo que más queda en este episodio es la coreografía de la escalada. Paso a paso, la Guardia Costera dio a los contrabandistas todas las oportunidades para detenerse. Primero las advertencias, luego los trazadores. Solo cuando la desobediencia se volvió absoluta, los fusileros del helicóptero dispararon proyectiles incapacitantes. Fue un enfoque mesurado, contenido pero decidido, reflejo de cómo las fuerzas marítimas estadounidenses equilibran la aplicación de la ley con la capacidad letal. Para los jóvenes espectadores que ven esto desarrollarse, puede parecer cinematográfico, como algo sacado de una película. Sin embargo, la realidad es más dura, más trascendental. Oficiales de verdad, armas reales, riesgos reales en una lucha que moldea la seguridad de costas enteras. Y así, al amanecer sobre el Pacífico, el mar volvió a estar en calma. Los contrabandistas estaban encadenados, las drogas registradas, el barco desapareció, pero quedan preguntas para los cárteles que observan y aprenden. ¿La pérdida de más de $40 millones en una noche sirve como advertencia o simplemente como otro coste de hacer negocios? ¿Se adaptarán con nuevas tácticas? ¿O la creciente presencia aérea y naval de la Guardia Costera cerrará las brechas antes de que pueda producirse la adaptación? Esa es la incertidumbre que pesa sobre cada patrulla, cada lanzamiento, cada barrido de radar.
Una persecución puede haber terminado, pero la batalla principal continúa. Si quieres seguir descubriendo cómo la tecnología, el entrenamiento y la estrategia chocan en las líneas del frente del conflicto moderno, asegúrate de suscribirte a Zona de Conflicto TV. La siguiente historia puede que ya esté desplegándose en el horizonte.